Nos comenta sobre la carrera, conforme la fue llevando, todo lo que fue descubriendo. ¿En qué momento conoció su enfoque? Mm, Creo que fue más que nada en segundo año, eh, ya que pues conforme van pasando los años se van ahora sí como que mencionando cada uno de los enfoques. Y sí te mencionan todos los enfoques. Uno de ellos que sí me llamaba muchísimo la atención es el humaniza. Y aunque yo me he dedicado un poquito más al área cognitivo-conductual, no me he cerrado yo, no me he encasillado como en esa parte, sino que siento que todos deberíamos, al menos pues los psicólogos, tendríamos que tener una parte de nosotros, tiene que tener este enfoque humanista, porque no debemos de dejar de lado que pues las personas son seres humanos, que tenemos que ser pues muy conscientes de que pues son seres sintientes. Entonces no con cualquier cosa pues las personas pueden salir adelante, sino que necesitan mucho esta parte de acompañamiento humano humano para que puedan llevar como a lograr esa sanación o ese trabajo interno. Claro. La siguiente pregunta, para usted, ¿qué es el enfoque cognitivo-conductual? ¿Me puedes repetir la pregunta porque no te escuché? Sí, claro. Para usted, ¿qué significa este enfoque que usted practica? Mira, más que nada el área cognitivo-conductual se enfoca en lo que el área cognitivo es sobre nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar. Eh, es como trabajar esa parte para que de esa manera, a través del trabajo de nuestros pensamientos, vamos a ir pues modificando lo que es nuestra conducta y pues abarca en muchas situaciones, sobre todo aquí en el área educativa, funciona bastante o también puede funcionar con otras situaciones. Algunas son más conductuales, pero la que más me ha gustado es esa y que he visto como los resultados pues más profundos, porque algunos te los dan como nada más por decirlo así, como que de inmediato, pero a largo plazo, o sea, vuelven a lo mismo. Y cuando se trabaja con los pensamientos, ya es algo más interno, entonces como que llega a un grado de conciencia a la persona que ya cambia por sí sola su propia conducta. Sí. Justo como lo menciona, que en esta parte educativa le ha funcionado muy bien este enfoque, ¿en qué otros casos y de igual manera funciona? El enfoque cognitivo conductual este, funciona sobre todo, bueno, yo lo he visto, ha pasado con personas que han sufrido como también una parte de lo de duelo, cuando tienen ansiedad, depresión, también cuando hay algún tipo de trastorno como el TOC, que es Ajá. obsesivo compulsivo, este, o también los trastornos alimenticios son algunos de los que pueden ser tratados con este enfoque. Ok. Ok, por lo que nos menciona, entonces, para usted nos indica que en esos casos considera que este enfoque es más efectivo. Exactamente. Igual te digo, o sea, depende de la situación y a lo mejor también de la persona, pero este enfoque puede funcionar muy bien con, con, con estos tipos de trastornos. eh, y si nos podemos investigar, pues va a haber muchísimas investigaciones y evidencias científicas que van a comprobar pues, lo que te estoy diciendo. Sí, muchas gracias.
llama mucho la atención que es un enfoque que se adentra demasiado en pensamientos. Entonces, ¿qué habilidades tendría que tener un terapeuta cognitivo-conductual? Creo que lo principal, pues como te digo, sí ser muy humanista, Ujú, este, aunque son enfoques diferentes, claro. pero no debemos de dejar de lado la parte humanista. Eh, lo que sí tenemos que respetar mucho es nuestra ética profesional. Tiene que ser una persona respetuosa, amable, empática y cálida. Claro, para que pueda crear una confianza entre el cliente y el terapeuta, ¿no? Exactamente. Justo esta parte que menciona, para usted, ¿cuál cree que ha sido la parte más complicada de ejercer pues como psicóloga? ¿Cuál fue la parte que perdón? Complicado, difícil, de esta parte de ejercer como psicóloga. Creo que todavía los prejuicios de la sociedad. Aunque ya en la actualidad hay un poquito más de apertura mental, aún hay muchísimos lugares en donde están como muy cerrado esta parte de que pues el psicólogo es para locos. Entonces Ujú. no ven como la importancia de lo que implica tener una buena salud mental, porque pues a diario nosotros estamos viviendo emociones y cada una de esas emociones, yo no las catalogo como buenas o malas, simplemente son necesarias, las cuales nos van generando como pues estas habilidades sociales, socioemocionales, con las que nosotros vamos a ir trabajando, pero mientras siga existiendo como esta parte de la sociedad donde no es como totalmente aceptada, aunque ya como tal no es un tabú, pero está todavía como un poquito ahí, como que no se quita la etiqueta de tabú. Entonces como que hay que ir trabajando muchísimo en esta parte porque aún no la ven como tan importante. Sí, claro, como esta parte, como justo lo menciona, ciertos tabús, que aún, pues a pesar de que hemos avanzado mucho, aún no logramos como romper este estigma. Así es. Sí, pero usted ¿cómo le explicaría, mejor dicho, a una persona que no sabe de este tema en el aspecto de que, ajá, o sea, por ejemplo, yo le digo a alguien que voy al psicólogo y por esta parte me dicen, no, el psicólogo, pues, como dice usted, para locos, yo no lo necesito, o sea, ¿usted con qué palabras eh, le diría a esas personas que no es así? Ah, ok. Bueno, es complicado, ¿eh? Porque este tipo de personas luego a veces sí traen como muy arraigado y el hecho de yo tratar como de quererlo convencer, pues no funciona de esa manera. Pero igual yo le podría decir que pues todo mundo vivimos muchas emociones y que algunas de ellas, o si no es que la mayoría, no las solemos expresar y nos las vamos guardando. Lo que
chicos de prepa. Sí. ¿Utiliza técnicas específicas o se centra más en las experiencias, hablando de adolescentes? ¿Hablando de qué, perdón? De esos chicos con los que trabaja usted. Ok. Pues más que nada, creo que sí, pues conforme va uno tiene pues mucho la teoría, pero ya después, conforme va uno teniendo experiencia de las situaciones, obviamente va uno mejorando, pues. eh, por eso es tan importante en nosotros como toda la lectura de como los documentos científicos y demás, siempre estar como actualizándonos para poder saber como si alguna terapia o tratamiento ha revolucionado, ha mejorado. Porque como te menciono, o sea, cada persona es muy diferente y aunque puedan tener el mismo trastorno, por decirlo así, eh, va a ser muy diferente con la persona, no puedes tener el mismo tratamiento con una persona que conoces. Claro. Como que depende en cuanto a las sesiones terapéuticas. A veces nosotros pues llevamos una planeación, pero si el paciente viene en crisis y demás, pues obviamente tenemos que tener como cierta apertura a tener como una sesión más libre. Muchos no les gusta pues como que este tipo de sesiones, pero más que nada yo creo que en mi caso en el área educativa ha sido mucho contención emocional para que ellos vayan mejorando pues en su rendimiento académico. Claro. Justo como lo mencionaba, como esta parte de contención emocional, dentro de su enfoque cognitivo-conductual, ¿nos puede platicar un poco cómo se trabaja, como lo había mencionado, el duelo? Pues más que nada es invitar a la persona a hablar el tema, porque como te digo, lo que suelen hacer del duelo es, pues obviamente hay fases del duelo en donde pues está la negación y obviamente todos tienen que transitar por cada uno de estos, de este proceso. Una vez de que si está en estado de negación, pues es uno como irle preguntando de qué es lo que pasó, cuéntame. Y no es como decirle no o sea, también es mucha parte si no quiere hablar del tema, ok, pues se respeta, pero sí buscar la manera de que pueda ir sacando todo su sentir a través de a lo mejor como plática, como de alguna manera hasta que el paciente pueda llegar como a este proceso ya más terapéutico en cuanto a la sanación. Y lo que muchas veces recomendamos es pues también un enfoque más tanatológico para los duelos. Sí, claro. Ya en casos más graves, porque, o sea, los que son más ligeritos sí los podemos tratar, pero ya como tal, creo que sí es conveniente que el terapeuta tenga mínimo un diplomado en tanatología y de ser posible también o sea, una maestría en esa área. Ok, referente también a la terapia, ¿qué habilidades deben desarrollar para conllevar la terapia cognitivo-conductual? Perdóname, no te alcancé a escuchar. ¿Qué habilidades se deberían de desarrollar para llevar a cabo este enfoque terapéutico? ¿Habilidades del paciente o del terapeuta? Del terapeuta. En la parte del duelo, ¿mencionas?
En general, me refiero a cuestión de ya de las sesiones y de cómo se trabaja con el paciente. Ah, ok. Bueno, pues creo que viene estando de la mano de lo que te había comentado. Tiene que ser pues una persona muy ética y profesional, ser una persona empática, humanista y respetuosa. Sí, Ya claro. cada uno, como te menciono, lleva como su proceso. Algunos avanzan muy rápido y otros necesitan más tiempo. Se, se enfoca en cada paciente y sus necesidades, ¿no? Exactamente, tener como esa capacidad para poder entender a su paciente, porque pues tenemos que entender que cada persona es diferente y Ujú. no se puede llevar el mismo tratamiento con una persona que haya sufrido el mismo duelo que otra persona. O sea, podemos decirlo, sufrió una muerte familiar, pero o una separación de pareja, y la situación puede ser la misma, pero la emoción o la vivencia, la manera en cómo se vivió, pues es muy diferente. Entonces, para algunos pueden ser muy fácil llevar a cabo esa sanación en ese proceso, pero para otras personas puede ser muy complicado. Entonces, por eso hay que ser demasiado empáticos con las personas, y pues te menciono, sí tenemos que no, o sea, nunca dejar de lado nuestra parte humanista. Claro. Para seguir con esto, a mí me gustaría preguntarle, para los estudiantes, ¿cómo le explicaría o qué les diría a los estudiantes que no han seleccionado aún un enfoque terapéutico? Como una invitación a ellos. Ajá, una recomendación o bajo su experiencia. Pues mira, lo que yo normalmente les comento es darles como, primero que nada, les hablo sobre la importancia de las emociones y cómo día a día vivimos con miles de emociones desde que nos despertamos, cómo nos sentimos, y hasta el proceso de cuando vienes a clase. A veces estás tan estresado que no quieres venir, el tráfico, demás. Cada una de las situaciones que nosotros vamos viviendo desde que nos despertamos hasta el término del día, son muchísimas emociones las que vivimos, y como si no sabemos expresarlas adecuadamente, estamos llenando nuestro frasquito de emociones hasta que llega un momento en que nosotros no podemos contenerlo. Y algunos chicos, sé que no son tan expresivos, que les cuesta mucho esta parte de poder hablar sus situaciones, pero les hago esa invitación para que acudan a terapia. No solamente es para sanar algo, que porque tienen algún problema familiar o emocional, sino que en general, pues día a día siempre estamos pasando por muchas situaciones, las cuales si no las decimos, las expresamos, pues llega un punto que a lo mejor puede ser que tarde o temprano va a salir, y no sabemos si sale en alguna emoción intensa o hasta en alguna enfermedad. Luego a veces sé de algunos casos que pueden pasar entre los grupos,
¿Y cuál es el reto más grande que ha enfrentado en su área, ¿En mi qué, perdón? en su enfoque? El reto más grande, creo que ha sido trabajar con personas de la tercera edad, pero Ok. que no a alguien más, sino que la persona vaya bueno, podría decir no solamente de la tercera edad, sino en general, porque cuando las personas son llevadas a como a fuerza, Ujú. el proceso es muy complicado porque las personas se cierran y no quieren hacer ese trabajo porque pues ellos no lo pidieron, ellos no tienen como esa necesidad de Ujú. sanar, para ellos no hay nada malo. Entonces, ese es como un gran reto, es de los pacientes con más reto para poder como trabajar con ellos. El que no tengan la apertura hace muy complicado su trabajo, me imagino. Exactamente. Es como a veces, o sea, lo que pueden hacer es hasta llegan y se quedan callados. Tú les puedes hacer un montón de preguntas o así como para sacar temas y de verdad se quedan callados. Eso es en cuanto a adolescentes. Cuando son adultos, si les preguntas de otras situaciones o así, o sea, al inicio es como te contestan, bueno, depende de la personalidad, pero sí ha tocado como que contestan de mala gana Ujú. o ya de cierta manera pues como que a fuerza, pero no son groseros, pero sí complica muchísimo el proceso, ¿eh? Sí. Bueno, pues igual para ir cerrando, eh, esta cuestión de... Por ejemplo, ya nos mencionó como esta recomendación o pues sí, para invitar a los jóvenes a darle esta importancia a nuestra salud mental y el acudir a terapia. Me gustaría también si nos puede dar una recomendación a nosotros estudiantes como de psicología, perdón, eh, ¿qué podemos hacer o cómo sería el nosotros poder o tomar un enfoque terapéutico? Primero que nada, sí tienen que revisar todas las teorías y entenderlas. O sea, busquen sus objetivos, eh, cuáles son como, o a qué se pueden aplicar. El enfoque se aplica en tales situaciones. Hagan como un cuadro comparativo, ¿no? Eso a mí me funcionó bastante. Entonces, como que hacer esta comparativa entre cada uno de los enfoques y leer muchísimo de evidencia científica puede ayudarte a entender de qué manera se tratan ciertas situaciones y la verdad, la que más te llegue como al corazón, que dices, es esta, o sea, para como que te haga ese clic a ti. Entonces, te tienes que de verdad enamorar, así como espero que estén enamorados de la psicología, que se enamoren de su enfoque. Y un consejo que yo les daría es que no se encasillen en un enfoque. Como les digo, podemos sí tener como que una especialidad, un enfoque, pero asimismo poder saber de los otros, porque cada enfoque tiene algo muy bonito, al menos así lo veo yo, y es nada más encontrar qué te sirve de ese enfoque que pueda ser útil para el enfoque que te llama más la atención y no cerrarnos por completo a uno solo, no encasillarnos en uno. Entonces eso sería como mi recomendación. Muchas gracias por compartir. Como
última pregunta, me gustaría cuestionarle cuál ha sido el mayor aprendizaje que le ha dejado su práctica como terapeuta. Mi mayor aprendizaje fue que el poder sanar o el poder hacer consciente lo inconsciente nos puede abrir nuestros panoramas para poder entender por qué pasan las cosas o por qué actuamos como actuamos. Si nosotros somos conscientes de todo lo que ocurre tanto en nuestro interior como con nuestro ambiente, podemos entender muchísimo las cosas y asimismo no tomarnos como todo muy personal y de manera negativa. Asimismo tener como esas, uno mismo poder entender las herramientas sociales para así mismo sobrellevar la situación. Muchas gracias por compartir. Bueno, pues yo le quiero agradecer su presencia, más que nada el tiempo que nos dio. Sí, por brindarnos este espacio. La verdad me gustó mucho el que nos haya compartido su experiencia sobre este enfoque y pues todo lo que hay detrás de esto de la psicología. La verdad, como estudiantes de psicología, sus respuestas nos enriquecieron bastante. Se ve una psicóloga muy profesional y en cuanto a su enfoque, de manera personal hizo que me llamara la atención. Y le quiero agradecer mucho, psicóloga Andrea, por su tiempo y su disposición. No, muchísimas gracias a ustedes por contactarme. Es importante que, pues sí, hagan este tipo de entrevistas a todas las personas que puedan para que tengan como un panorama un poquito más amplio de cada uno de los enfoques. Igual, así, ese es como un poquito de mi personalidad y de mi forma de sentir y de enamorarme de ese enfoque, ¿no? Asimismo, ustedes pueden seguir entrevistando a otros profesionales de la psicología con diferentes enfoques y también es una manera que ustedes puedan como diferenciar y decir, bueno, ya hicimos uno de cognitivo-conductual, no se queden con uno, igual sigan entrevistando más personas, hablando con más personas porque así mismo no se queden con lo que solamente una persona les diga porque tal vez, o sea, la manera en como yo veo la psicología o el enfoque en el que me especializo, va a ser un influyente de manera a lo mejor positiva o negativa para ustedes. Entonces no se queden con esa nada más parte, sino que sigan nutriendo su investigación y así mismo ustedes puedan llevar como llegar a un resultado y decir, ¿sabes qué? A mí me gusta más. Muchas gracias. Mucho, chicas. Bien, hasta luego. Gracias. Hasta luego.